Sexo, sí, 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 André. Bueno, en esta oportunidad yo les vengo a hablar sobre sexo, obviamente. Pero no de la manera que ustedes piensan, no sean mal pensados, les voy a hablar sobre la importancia del sexo. Todos sabemos que el sexo es muy importante, todos tenemos un espacio en nuestra vida, un espacio dedicado al sexo. Es muy importante, pero ¿sabemos realmente lo importante que es el sexo? ¿Cuál es su importancia real? De que no le vamos a errar, seguro que no le erramos. Sabemos algunas cosas básicas y yo quería comentarles algunas importancias que fueron surgiendo a lo largo de mi vida, que siempre me pregunté. Yo le preguntaba a mi mamá, decía, mamá, ¿por qué es importante el sexo? Anda a preguntarle a tu papá, me decía, nunca me contestaba nada. Entonces me iba y le preguntaba a mi papá, con la parsimonia que le caracteriza, él cerraba el diario, me miraba por sobre los lentes y me decía, hijo, anda a preguntarle a tu mamá. Entonces, con esa duda y de esa manera llegué hasta la universidad y ahí sí aprendí lo importante que es el sexo. Sí, el sexo es muy valioso, pero no sean mal pensados, no es de la manera que ustedes se imaginan. El sexo es muy importante, pero para poder explicarle les voy a contar sobre la reproducción asexual. Sí, no toda la vida circula alrededor del sexo, no es como ustedes piensan, tal vez la de ustedes sí, pero la vida no es así. Entonces, en la reproducción asexual, lo que se produce es que cada progenitor genera clones de sí mismo, generación tras generación. Y esto es muy importante cuando el ambiente es estable, cuando es constante el ambiente. Entonces, si el ambiente es estable, los progenitores están adaptados a ese ambiente, la progenie, los hijos, generación tras generación, van a seguir adaptados a ese ambiente. El problema surge cuando el ambiente cambia. Entonces, por imaginar, hacemos la imaginación y digamos que yo soy un clon de mi papá. Y que mi papá, a mi edad, estaba bien adaptado a su ambiente. Y que existe un gen de la moda. Imaginemos entonces que yo, si tuviese ese gen ahora y fuese un clon de mi papá, tendría que tener un pantalón palazo, una camisa 3/4 con los pelos latinos saliendo de la camisa, un jopo, y no, evidentemente no lo tengo, no tendría éxito en este momento, y con esta facha tampoco, pero bueno, no es el caso. Pero lo importante es que existe el cambio. Con el tiempo los ambientes se van modificando. Entonces, como la mayoría de los ambientes se modifican, el sexo adquiere importancia. Entonces, dos progenitores pueden mezclar sus genes durante la reproducción sexual y producir individuos con nuevas combinaciones de genes. Entonces, estos individuos van a ser diferentes a la generación anterior y van a tener diferentes combinaciones, de manera que van a poder ser más adaptativos o no a diferentes ambientes cambiantes. Entonces, como la mayoría de los ambientes son muy cambiantes, el sexo, créanme, es muy importante. Bueno, siguiendo entonces con el tema de la reproducción sexual, es interesante pensar en las diferencias que hay entre machos y hembras de muchas especies, que es lo que conocemos como dimorfismo sexual. En la naturaleza, el rol de la hembra se asocia principalmente con elegir una pareja para reproducirse y después cuidar de las crías, mientras que el rol del macho es competir entre ellos para quedarse con una hembra. Estas características tienen que ver, por ejemplo, con el distinto uso del medio. Muchas especies solamente comparten el espacio en épocas de apareamiento y luego la hembra se traslada a otros sitios más propicios para la alimentación y para la protección de las crías. Por cierto, el cuidado de las crías por parte del macho es un fenómeno francamente raro y en algunos casos se ha visto que es compartido, como por ejemplo en los pingüinos, donde casualmente no existe un dimorfismo sexual marcado. Otras características están dadas por la competencia entre los machos. En esas peleas por quedarse con una hembra tienen éxito algunas armas muy sofisticadas,
como por ejemplo la cornamenta en los ciervos. Así que a no preocuparse, tranquilos. Bueno, pero en definitiva la selección del macho está dada por la apariencia física y por el comportamiento. Los más lindos y los que tienen más actitud son los que se quedan con la hembra. Entonces los machos suelen ser más vistosos. Por ejemplo, los pavos reales, que tienen una cola multicolor muy distinta de la hembra y emiten sonidos para cortejarla en sus épocas de apareamiento. O la melena del león, que lo hace parecer más grande y más fuerte, y entonces tiene más posibilidades de ser elegido. En definitiva, estas características son muy importantes, especialmente en las especies de fecundación interna. Hay otras especies de fecundación externa donde no es necesario hacer mayor esfuerzo para conseguir pareja. Por ejemplo, los peces que expulsan los espermatozoides y los óvulos. Entonces, en estas especies no es tan fácil distinguir entre machos y hembras. Bueno, si bien existen especies en las que está bien marcada la diferencia entre machos y hembras, existen organismos en los cuales albergan en el mismo organismo tanto órganos reproductores masculinos como femeninos, y estos se conocen como hermafroditas. Es importante mencionar que los hermafroditas, aunque tienen ambos órganos reproductores, generalmente tienen fecundación cruzada, a excepción de las tenias que se autofecundan, es decir, que requieren de una pareja para generar progenie. Como estrategia reproductiva, el hermafroditismo es importante para aquellas especies o organismos que les cuesta encontrar pareja, ya sea por su hábitat, por su lento movimiento, por su aislamiento o por su baja población. Se observan estrellas de mar, en caracoles, en babosas. Y hablando de babosas, hubo un ejemplo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, que es una babosa marina. Su nombre es Chromodoris reticulata, es del tamaño del pulgar de un humano, y lo importante es que tiene un pene desechable. Lo ocupa y lo tira. Cuando empecé a leer dije, ¿cómo? ¿Lo ocupa y lo tira? No. ¿Tenemos más nada? ¿Se termina todo? No. Lo ocupa, lo tira y vuelve a generar uno nuevo. Y lo que creen los científicos es que lo hace para tener un pene bien limpito para el próximo encuentro sexual. Entonces no está contaminado con nada que pudiera tener la hembra si anduvo por otros lados, con otras, ¿no? Entonces tiene bien limpito, todo bien para el próximo encuentro. Y este es un ejemplo que me resultó llamativo de hermafroditismo. Como dijo Darío, el sexo no es la única forma de producción de nuevos individuos en la naturaleza. Algunas especies se reproducen también de forma sexual. Un tipo bastante particular de reproducción asexual, donde se prescinde completamente del macho, es la partenogénesis. En la partenogénesis, el óvulo femenino, que es el óvulo que es la gameta femenina, puede producir un nuevo individuo sin necesidad de haber sido fecundado. Algunas especies producen algunos individuos por vía sexual y otros individuos por vía partenogénesis. Estas especies tienen, por lo tanto, una partenogénesis facultativa. Un ejemplo bastante particular de partenogénesis facultativa se da en las abejas. Las abejas tienen un sistema bastante complejo de organización. En las colmenas de las abejas hay 3 tipos de abejas. La abeja reina, que es única, es solita ella, y es la única que tiene, de las abejas hembras, que tiene la capacidad de reproducirse. La abeja hembra se encarga de dirigir toda la colmena y de generar a todas las abejas de ese lugar. No se encarga ni de la alimentación ni de nada. A esta abeja la alimentan. Las otras hembras de la colmena son las abejas obreras, que son las que se encargan de limpiar la colmena, producir el alimento, alimentar a la reina. Se dedican completamente a la perpetuación de la colmena. Estas abejas tienen el aparato reproductor completamente atrofiado. Pero
Pero además de alimentar a la reina, las abejas obreras tienen que alimentar a los machos de la colmena, que son llamados zánganos, porque la única actividad de los machos es fecundar a la abeja reina. Entonces, ¿cómo se producen las hembras obreras, la reina y los machos? Yo dije que en las abejas se daba la partenogénesis facultativa. Cuando la reina, que es la única capaz de reproducirse, es fecundada por el macho, se producen todos individuos sexuales y todos son hembras. Todos son hembras que son las que van a mantener la colmena y generalmente son las obreras. Cuando se necesita una nueva reina, se cambia la alimentación y se genera la reina. Pero cuando esta reina se produce individuos por vía partenogenética, estos individuos van a ser todos machos zánganos, esperando que se alimenten y que después van a seguir produciendo más hembras obreras por fecundación.